El tema que vamos a compartir hoy le he puesto como título: no necesitas entenderlo, necesitas creerlo. Y vamos a mirar la palabra del Señor en el libro de Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 1. Usted puede abrir su Biblia y mirarlo. Aquí la pantalla todavía le están haciendo unos arreglos. Ahí se nota como medio en lenguas, ¿verdad? Se traba un poco, entonces si lo puede leer bien. Dice la Biblia en Segunda de Reyes 5:1: Naamán, general del ejército del rey de Siria. Miren el personaje de hoy: un general del ejército de Siria. Era varón grande delante de su Señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Pero, diga conmigo, pero leproso. Note que empieza a hablar maravillas de este hombre. Era un hombre de grandeza. Era un hombre mano derecha del rey de Siria. Era un hombre valiente, un guerrero. Era un hombre que había logrado traer victoria a su pueblo, salvación. Dice la Biblia que era un hombre valeroso, era un hombre muy conocido, adinerado, rico. Pero tenía una grave enfermedad. Detrás de esa valentía, detrás de esa grandeza, detrás de todo lo que él tenía, se estaba pudriendo. Detrás de ese uniforme había una lepra, una triste realidad, que cuando él se quitaba su ropa en la casa, cuando llegaba a la casa después de pelear sus grandes batallas, su realidad frente al espejo era la de un hombre que se estaba pudriendo en vida. Imagínese usted, la lepra era una enfermedad incurable. Ni con todo el dinero que tú tuvieras podías hacer algo. No había nada. Podías ser rico, millonario, pero no había nada que hacer. Estaba este hombre pudriéndose. Y sabes que la lepra en la Biblia personifica o tipifica el pecado. ¿Y cuántas personas pueden haber así como Naamán, que aparentemente se ven bien, que tienen riqueza, que andan en un buen carro, que tienen lo que quieren, que son conocidos, que son famosos, que les va bien, que tienen todo lo que quieren, pero que cuando ellos están en su intimidad están pudriéndose en el pecado? Por dentro hay una enfermedad en su vida, el pecado. Imagínese la situación de este hombre, un hombre desdichado. Ni el rey con todo su poder podía hacer algo por él. Y dice la Biblia en el versículo 2 que de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Allí en la casa de Naamán había una empleada que habían traído como esclava, y esa empleada pertenecía al pueblo de Dios. Y ella, quizás al ver a este hombre afligido, sirviéndole su comida, su almuerzo, viendo que era un hombre valiente, pero que reflejaba en sus ojos una profunda tristeza, un dolor, quizás escuchando las conversaciones de él con su esposa, quizás sintiendo su olor a putrefacción, se le acercó y le dijo a la esposa, no a él, le dijo a su esposa: si rogase mi señor, o sea Naamán, al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra.
Hay una solución para tu esposo. Hay una solución para este hombre. Yo conozco a un profeta allá en Samaria que él puede traer sanidad. Obviamente era Dios a través del profeta. Hay una solución. Su esposa le comentó a Naamán, y Naamán se va directamente donde el rey, quizás con sus ojos llenos de emoción, como que viendo que hay algo que hacer, que hay esperanza. Versículo 4 de Segunda de Reyes 5. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo: así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Rey, hay una solución. Y por supuesto el rey, que lo amaba y que se estaba beneficiando de sus batallas, de sus victorias, le dice: rápido, anda, versículo 5, ve, yo enviaré cartas selladas al rey de Israel. Y salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestido. Imagínense todo lo que este hombre estaba dispuesto a dar por su salud. Porque cuando uno está enfermo, se da cuenta que ¿para qué lo demás? Hay alguien que yo conocí, una mujer de aquí que es una pastora, algunos la conocen, Luz María. Ella le dio cáncer, una mujer profesional, administradora de empresas con su empresa. Le dio un cáncer y obviamente una mujer linda también. En el tratamiento se quedó sin cabello, toda calva, sin pestañas, sin cejas, con la piel reseca, flaca, vomitando todo el día. Así la conocí yo a ella cuando la vi por primera vez. Y ella nos contaba que ella en su cuarto tenía un mapa de sueños con los destinos, con fotos de los destinos a los lugares que ella quería viajar, con fotos del carro que ella quería tener, con fotos del hombre que ella le gustaría, con cosas así por los cuales oraba al Señor. Pero cuando ella se vio en esa condición, ella nos cuenta y nos decía: yo miraba ese mapa de sueños y dice: ¿de qué sirve todo eso ahora que estoy así, calva, sin ropa, sin pelo, sin cejas, muriéndome, vomitando todo el día? ¿De qué sirve todo eso? ¿De qué me serviría ese carro? ¿De qué me serviría ir a ese país? ¿De qué me serviría? Nada de eso. Entonces fíjese usted qué tremendo lo que es la enfermedad, cómo te puede poner en perspectiva de reconocer lo importante. Y por eso este hombre Naamán se fue con, dice ahí, 6,000 piezas de oro. Piensen esto: ¿cuánto vale un gramo de oro? Un gramo. Ahora, ¿cuánto valen 6,000 piezas de oro? Estamos hablando de una millonada. Se fue con talentos de plata, oro, vestidos, con cartas de recomendación, a buscar su sanidad, su milagro, pensando como piensan algunas personas, que todo se puede solucionar con el dinero. Y yo sé que hay muchas cosas que uno económicamente con dinero puede solucionar, pero hay muchas cosas en la vida que tú ni con todo el oro del mundo puedes solucionar. Hay gente que trata de solucionar los problemas en su matrimonio con dinero, con regalos. Los problemas con sus hijos, el tiempo que no le dan a sus hijos, tratan de hacerlo con dinero, de solucionar las cosas con dinero. Y este fue el caso de Naamán. Se fue con todo eso y con cartas.
Y leí, versículo siguiente, versículo 6. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así. Escuche, cartas del rey de Siria, que estaba dominando en ese momento y que Israel estaba dominado por él. Le manda cartas al rey diciendo, escuche, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mira este hombre. El rey le manda la carta al rey de Israel. Este no es el profeta, es el rey. Aquí te estoy mandando a este hombre y necesito que me lo sanes. Por supuesto, el versículo 7 dice que cuando el rey de Israel leyó las cartas, se rasgó los vestidos y dijo: soy yo Dios que mate y dé vida, para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra. ¿Cómo yo puedo sanar a un hombre de la lepra? El rey gritó, dijo: este hombre quiere una guerra. Dice el versículo, ahí mismo en el versículo: considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Esto es imposible. Y se escuchó el rumor en Israel de que por ahí había un leproso exigiendo una sanidad, exigiendo con dinero y con cartas de un rey poderoso. Cuando Eliseo, versículo 8, cuando Eliseo, el varón de Dios, escuchó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, le envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, mándemelo para aquí, y sabrá que hay un profeta en Israel. Wow, tremendo hombre, ¿verdad? Qué poderoso ese hombre. Lo que no podía hacer nadie, ahí estaba en el siervo de Dios. Mándemelo para acá, ese leproso que anda con dinero, con vestidos, con cartas. Mándemelo para acá y se dará cuenta que aquí hay un profeta en Israel. Entonces, obviamente, vino Naamán, versículo 9, con sus caballos, que en ese tiempo es como si hubiera llegado en tremenda camioneta, con sus guardaespaldas, toda la gente, imagínense, todos bajando. Pongamos esto moderno. Se bajaron en sus camionetas y se pararon ahí a la puerta. Y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces, versículo 10, ojo que por aquí va el mensaje. Eliseo le envió un mensajero. Eliseo, el siervo de Dios, estaba por allá haciendo quién sabe qué, sentado, adorando al Señor. Ni siquiera se dignó a salir a atenderlo, sino que le mandó un mensajero diciéndole: vaya, lávese en el río 7 veces, en el río Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Váyase, vaya, báñese 7 veces en el Jordán. Y cuando este hombre escuchó esto, un hombre que está acostumbrado a que todo el mundo le corra, que viene con dinero, que viene con cartas, que viene exigiendo, cuando este hombre escuchó esto, le pareció una ofensa que ese siervo de Dios ni siquiera se hubiera parado a saludarlo, ni siquiera le hubiera salido a la calle. Le pasó lo que le pasa a muchos por ahí, que ay, el pastor me vio, no me saludó, algo así. No me saludó, se enojó, se llenó de ira. Ahora leproso e iracundo. Dice el versículo 11: Naamán se enfureció y se fue quejándose. Dijo: yo creí que el profeta saldría a recibirme personalmente
para invocar el nombre del Señor su Dios. Yo pensé que con un movimiento de la mano me sanaría de la lepra. Yo pensé que él simplemente iba a salir, me iba a poner la mano y decía, recibe. Ya, él pensó que así lo iba a hacer Dios. Y en el versículo 12 se queja y dice, Jordán, río Jordán, si nosotros en Siria tenemos mejores ríos. Habana y Farfar, los ríos de Damasco, no son mejores que todas estas aguas de Israel. Si me lavare en ellos, no seré también limpio. Y se volvió y se fue enojado. Se fue enojado, ojo con esto, porque no entendió la manera de obrar de Dios. Porque él no quería que se hicieran las cosas a la manera de Dios, sino a qué, a su manera. Porque es que pensamos que las cosas deben ocurrir como nosotros entendemos, como nosotros pensamos, como nosotros queremos. Queremos que las cosas nos salgan como las hemos planeado. Y cuando Dios viene al escenario de nuestra vida y dice, no lo voy a hacer a tu manera, lo voy a hacer de otra manera, va, báñese. Entonces nos frustramos, nos enojamos por no entender la manera en que Dios actúa. Él no entiende a Dios. Él está enojado, él está airado, él está frustrado, como muchas personas que pueden estar aún en la iglesia, están enojados con Dios. ¿Por qué me está pasando esto a mí? ¿Por qué Dios permitió esto en mi vida? ¿Por qué las cosas no salen como yo? ¿Por qué Dios no ha dado respuesta? ¿Por qué Dios no obra? ¿Por qué a este sí y a mí no? Y muchas veces ese enojo está escondido dentro de nuestro ser, que hasta venimos a la iglesia, pero no nos deja adorar, el no poder entender la manera de actuar de Dios. Y este hombre leproso está a punto de perder un milagro en su vida por el orgullo de no creer lo que Dios quiere hacer. Está a punto de perderse los milagros de Dios en su vida porque no entiende a Dios. Y esto me hace pensar en muchas personas que se pierden lo mejor de Dios porque dicen, yo no entiendo. Porque cuestionan las cosas de Dios, las decisiones de Dios, las maneras de Dios. A mí no me parece, yo no entiendo, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? ¿Por qué tiene que ser así? Pero hoy lo que yo quiero decirte a través de esta palabra es que a través de Naamán tú y yo aprendemos una gran lección, que tú y yo no necesitamos entender a Dios, lo que necesitamos es creerle. No necesitas entenderlo, necesitas creerlo. Pero nos perdemos el milagro porque pensamos que necesitamos entenderlo. Tú no necesitas entender. No necesitas entender cómo actúa Dios. No necesitas ni siquiera entender por qué Dios dijo lo que hizo. Necesitas creerlo. Además, necesitas creerle y obedecerle. Las cosas de Dios no son para entenderlas, son para creerlas y obedecerlas. Así no las entiendas. ¿Por qué Dios dice que la fornicación? A mí no me parece. Pero si nosotros nos amamos, ¿por qué un hombre con un hombre no se pueden amar? ¿Por qué? A mí no me parece. Bueno, a ti no te parece y tú no lo entiendes, pero no necesitas ni siquiera entenderlo. Simplemente créelo porque Dios lo dijo. Y si Dios lo dijo, así es. No necesitas entenderlo, necesitas creer y aceptar la voluntad de Dios. Y cuando tú y yo vamos a la Biblia, nos damos cuenta
que todo lo que hemos estado hablando en estos días y los milagros que están allí consignados en la palabra de Dios, Dios los hizo sin que el pueblo entendiera. Denle 7 vueltas a Jericó y sus muros caerán. Por 7 días den vueltas. Humanamente una muralla, que era la muralla más segura de la época, humanamente las cosas no se caen dándole vueltas. Para tú tumbar un muro, ¿qué tienes que hacer? Golpearlo, darle piedra, darle maceta, no sé lo que sea. Pero Dios dijo, den vueltas. Y cuando tú estudias ese milagro, Dios le dijo, y no hablen, no hablen. ¿Y por qué Dios les prohibió hablar? Porque no falta el que dijera, ¿no será que estamos aquí de bobos dando vueltas? Dios, ¿cómo así? Dios dijo, no hablen, no hablen, den vueltas, ya, den vueltas. Y cuando den la 7ª vuelta, al 7º día, griten. Eso no tiene sentido. Eso no se puede explicar. ¿Cómo explicas tú eso? Eso no se explica. Eso no es para entender. Eso es para creer y obedecer. Y ellos dieron la vuelta y al 7º día dieron las 7 vueltas, gritaron, ¡ah! Y las murallas cayeron. Porque aunque no lo entendieron, lo creyeron y lo obedecieron. Hace 8 días estudiamos 300 soldados contra 135,000. Humanamente eso no se puede, es imposible. Pero Dios no le preguntó a Gedeón, ¿te parece? ¿Lo entiendes? ¿Estás de acuerdo? No, coge 300 porque me parece que son muchos y vayan, que yo les voy a dar la victoria. No sé, no se los voy a explicar, ni les voy a hacer dibujitos, ni con cartulina, ni con plastilina. Obedezcan. Y cuando ellos creyeron a Dios, que con muchos o con pocos, ya lo estudiamos, Dios nos da la victoria, Dios hizo el milagro. Tirar un palo para que flote un hacha, lo estudiamos aquí. ¿Cómo explicas tú eso? Eso no hay que entenderlo y no hay cómo explicarlo, eso hay que creerlo. Tomar un puñado de harina y un aceite para sostener a una viuda que se estaba muriendo de hambre por mucho tiempo. 2 peces y 5 panes para alimentar una multitud. ¿Cómo tú explicas eso? Llámame un matemático, un ingeniero. ¿Cómo explicamos eso? Eso no se entiende. Eso hay que creerlo. Que Jonás estuvo dentro del vientre de un pez, Jesucristo mismo lo dijo. Si Jesucristo lo dijo, la verdad, Él dijo, así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días, así es necesario que yo esté. ¿Cuántos han escuchado eso? En el corazón de la tierra. O sea, Jesús afirmó que eso es cierto. ¿Cómo lo podemos explicar? No hay cómo explicarlo. Pero como hay gente con el espíritu de Naamán, viene a la iglesia y se pierde el milagro de Dios porque está tratando de entender el milagro. Está tratando de entender las órdenes que Dios le está dando. Y simplemente no se trata de entender, se trata de creer y obedecer. Un hombre 4 días de muerto, Lázaro, viene a ser resucitado. ¿Cómo explicas eso? No se explica. Llega Jesús y se les presenta a sus discípulos y les dice: muchachos, echen la red a pescar. Versículo 5 de Lucas 5. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y no sé si tú te acuerdes, pero nosotros somos pescadores profesionales. Nosotros vivimos de esto. Toda la noche lo hemos intentado y nada hemos pescado.
mas porque tú lo dices, mas en tu palabra echaré la red. Y dice la Biblia que cuando él echó la red, ¿qué pasó? Eso se llenó de peces. Y él se cayó de rodillas y le dijo: perdóname, soy un incrédulo, soy un pecador. Perdóname porque traté de razonar esto, que es que no son mis intentos. Y puede que tú ya lo hayas intentado, pero si Dios te dice hazlo una vez más, así tú ya lo hayas intentado, si Dios te dice hazlo, no le eches cabeza a eso, porque no tienes que entenderlo, tienes que creerlo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Hay que creerlo. Entonces este hombre, Naamán, está a punto de perderse su sanidad. Todo su dinero no sirve, todos sus intentos no sirven para nada. Todo lo que él pensó, sus estrategias, sus planes se vinieron al piso. Y tenía una opción: o seguía tratando de entender a Dios, de cuestionar a Dios, o le creía y recibía la bendición. Este hombre estaba enojado, airado, y vinieron sus criados, versículo 13, y le dijeron, se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, ¿qué le cuesta a usted irse? Vaya, meta 7 veces. Los mismos criados diciéndole: ¿pero qué? No lo piense más, obedézcale a ese loco profeta, vaya, métase allá. Si él le hubiera mandado a usted alguna grande cosa, no lo haría. Piense, Naamán, si él le hubiera dicho, le hubiera pedido dinero, plata, usted no lo hubiera dado. Cualquier cosa usted hubiera hecho por esa sanidad. ¿Qué le cuesta? ¿Cuánto más si él le está diciendo lávese, será limpio? Y él, escuche esto, a regañadientes, yo me imagino a Naamán: es que lavarme, es que 7 veces, que el Jordán, uno con mejores ríos. Y se fue y se metió la primera vez. Ve, nada. Y me imagino los siervos allá haciéndolo: es que son 7 veces, ánimo, otra vez. Vea, nada. Otra vez. Vea, nada. Pero a la 7ª, cuando él sale, su piel estaba como la de un niño, dice la Biblia, totalmente sano. Y se dio cuenta, claro, es que no era entendiendo, era creyendo y obedeciendo. Dice versículo 14: él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y si usted continúa la historia, se dará cuenta que él se va agradecido a llevarle todo su dinero al profeta, y el profeta le dice: bien pueda, váyase con su dinero, no lo necesito, váyase, esto no cuesta nada. Y lo despachó con la plata, dijo: no necesito, esto no vale nada. ¿Cuántos ven el poder de Dios? El poder de Dios. Así que, amados, el mensaje es claro: no cuestiones a Dios, obedécelo. A mí no me parece, no estoy de acuerdo. Si tú eres nuevo en el evangelio, aun si tú eres viejo, batallando con algo que Dios te ha dicho, con palabra de Dios, no cuestiones. No me parece, no entiendo. Es que yo tengo que ver para creer. Hay gente que tiene esa mentalidad, pero tenemos que entender que en el reino de Dios las cosas funcionan diferente. Dice la Biblia en Juan 11:40: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. No dice si ves
cree. Si yo veo, voy a creer. Hay que ver para creer. Dios dice, hay que creer para ver. Si crees, verás la gloria de Dios. Si tú no crees, no verás la gloria de Dios. Sigue tratando de entenderlo. Si tú no crees, no verás. Para ver la gloria de Dios hay que creer primero. Usted dice 2 y 2 son 4. Sí, aquí en lo natural. Pero si Dios algún día te dice 2 y 2 son 25,000, tú dices amén. Porque si Él lo dice, así es. No te cuestiones, que a mí no me parece, pero es que el mundo dice otras cosas, los medios dicen otras cosas, mi amigo dice otras cosas, pero Dios es Dios. Y cuando Él dice, ocurren las cosas. Lo que pasa es que hay mucha gente, muchos discípulos del Señor. Fíjese usted que el Señor tenía 12 discípulos. Uno, un traicionero, y otro bien dubitativo, Tomás, que dudaba. Ahí está en Juan 20:24. Pero Tomás, uno de los 12, que estaba acostumbrado a ver los milagros de Dios, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino resucitado. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, si no viere, si no metiere mi dedo en el lugar de los clavos, si no metiere mi mano en su costado, no creeré. Si no viere, no creeré. Un discípulo, no estamos hablando de un inconverso, estamos hablando de un discípulo. Y créame que si eso sucedió allí con gente que anduvo con Jesús, entre nosotros están también. Quizás tú o yo seamos muchas veces como Tomás. Si no viere, si no metiere, no creeré. Y este había estado presente cuando Jesús dijo: no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Él lo había escuchado, pero ahorita estaba pensando diferente. Si no viere, no creeré. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas. ¿Cómo entra uno por unas puertas cerradas? Explíqueme eso. Eso no se puede explicar. Jesús traspasó las puertas y se puso en medio y les dijo: Shalom, paz a vosotros. Y luego de que entró, Jesús dijo: Tomás, venga para acá. Tomás, venga. Eso fue lo primero que hizo el Señor cuando llegó ahí. Y le dijo: póngame aquí el dedito suyo. A ver, póngalo. Y él le puso el dedo. Míreme las manos, mire. Acérqueme su mano, a ver, venga pues, métala acá. Eso es lo que usted necesita para creer. Le dijo: no seas incrédulo, sé creyente. No seas incrédulo, sé creyente. Y ese es el mensaje para nosotros hoy. No seas incrédulo, sé creyente. Créele a Dios por ese milagro, por esa sanidad, por ese hijo drogadicto, por esa situación en tu casa, por esa situación económica, por tu futuro, por tu salvación, por la venida del Señor. No seas incrédulo, sé creyente. Mateo 13:58, último versículo y termino con este. Dice que Jesús no hizo milagros allí
no hizo allí muchos milagros. ¿A causa de qué? ¿Qué es lo que impide los milagros? La incredulidad de ellos. Y si tú lees lo que estaba pasando, Jesús había ido a su tierra y todo el mundo estaba cuestionando, tratando de entender. ¿Este no es Jesús, el hijo de María, el hijo de José? ¿Este no es el carpintero? ¿Este no es el que creció con nosotros? ¿Este no es el que están aquí sus hermanos? ¿Este no es? ¿Cómo es que hace esos milagros? Y tratando de cuestionar y de cuestionar y de entender. ¿Y sabes qué pasó? Que Jesús dice la palabra, no hizo milagros allí. No era que no los necesitaran, era que no tenían la fe para recibir el milagro. Y todo este camino que nosotros estamos viviendo, este camino llamado el cristianismo, es un camino de fe, de fe. ¿Cómo explicas la creación de Dios? No cómo tienes cómo explicarla. Dice la Biblia, por fe entendemos haber sido creado el universo por la palabra de Dios, por la fe. Es por fe. Este camino es de fe. Las promesas de Dios se obtienen con la fe. Todo lo que tú puedas agarrar de Dios por la fe, necesitas creer. Tú, como dice el título, pongamos el título, ahí está. A Dios no necesitas entenderlo, necesitas creerlo. Las cosas de Dios no necesitas entenderlas, necesitas creerlo. Lo que Dios te dijo, lo que Dios te ha estado hablando, lo que está pasando en tu vida, no necesitas entenderlo, necesitas creerle a Dios. Y si tú crees, verás la gloria de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? Démosle un aplauso fuerte a su palabra. Ponte sobre tus pies un momento. Aleluya. Padre, gracias. Levante sus manos, por favor, un momento. Adórele al Señor. Gracias, Dios. ¿Qué tal si le decimos gracias, Señor? Gracias. Creemos en ti. Gracias. Gracias, Señor. ¿Qué tal si levantas tus manos y le dices, Señor, te necesito? Solo tú conoces mi necesidad. La gente puede estar viendo en mí muchas cosas, como en Naamán. Veían un guerrero, un hombre grande, valeroso, pero nadie conocía sus peros, sus luchas, su tristeza, sus lágrimas en la noche, su impotencia, su lepra, su enfermedad, su pecado. ¿Y qué tal si hoy venimos delante del Señor y le decimos, Señor, tú conoces lo que está adentro de mi corazón? Tú conoces mi lepra, mi pecado, mi necesidad, mis lágrimas, mi enfermedad. Perdóname si muchas veces he sido incrédulo. He tratado de comprender, me he quejado porque no he entendido lo que está pasando en mi vida, lo que tú haces, lo que tú dices. He tratado de entenderlo con mi mente, pero hoy tú me enseñas que necesito no entenderlo, necesito creerlo. Hoy tú nos dices, no te he dicho que si crees, verás. Si crees, verás. Si crees, verás la gloria de Dios. Hoy Dios te dice y me dice, no seas incrédulo, necesito que seas creyente.
No seas incrédulo. Cree y verás. Cree mi palabra. Cree lo que yo te he dicho. Créeme, aunque el mundo diga lo contrario. Créeme, cree y verás la gloria de Dios.